Cordiales saludos, señoras y señores. A esta hora presento al doctor Ciro Guzmán. El doctor Guzmán es un jurisconsulto aquí en la República del Ecuador. Pertenece a una agrupación partidista, forma parte de un gremio de abogados en el Ecuador y por supuesto sus criterios son muy importantes respecto a varios temas que vamos a enfocar en esta entrevista. Y uno de ellos, doctor Guzmán, tiene que ver con el accionar del Consejo de la Judicatura respecto al trabajo administrativo que debió realizar en estos meses que los suplentes en vocales se encuentran en funciones. ¿Cuál es su olfato respecto a este manejo que en muchas ocasiones ha sido cuestionado por abogados, por varios sectores? Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por esta invitación y un saludo para toda la audiencia. En realidad, nosotros como Colegio de Abogados de Pichincha y como Federación Nacional de Abogados del Ecuador, tenemos la impresión de que el Consejo de la Judicatura actual no ha cumplido a cabalidad con su papel. Una vez que, por acción incluso nuestra, del Colegio, de la Federación, logramos una depuración en el Consejo Nacional de la Judicatura, primero de quienes estaban en su primera fase, nos referimos a Juan José Murillo, Maribel Barreno, Fausto Murillo, etc. Y luego de lo que fue también la nefasta administración de Wilman Terán, nosotros aspirábamos que el Consejo de la Judicatura marque un rumbo que permita avanzar paulatinamente hacia el rescate del sistema de justicia del nivel de crisis, de desprestigio al que había caído, que todos los ecuatorianos sabemos es de una gravedad extrema. Pero lastimosamente eso no ha ocurrido hasta hoy. Uno de los elementos más importantes que el Consejo de la Judicatura tenía que impulsarlo es la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, a través del concurso que constitucionalmente tiene la obligación de hacerlo. Y la verdad es que nosotros pensábamos que ese concurso pues sería llevado de manera apropiada, en las mejores condiciones. Incluso nosotros le dimos un aporte a ese concurso cuando se nos solicitó, no lo negamos. Les dijimos que con todo el deseo de que la justicia camine, nombramos expertos para que integren los comités. Entendemos que también lo solicitaron a otras instituciones, a la academia, etcétera, pero muy pronto que se habían iniciado el concurso, nos percatamos de que iban asomando algunas irregularidades, omisiones, defectos en el manejo del concurso. No aparecieron todas de golpe, todas estas irregularidades y defectos no asomaron de golpe, y eso hizo que el concurso incluso avance durante un periodo hasta que estalló con el asunto de las pruebas de confianza. Y fue cuando nosotros pudimos analizar ya con detenimiento todo el camino que había recorrido el concurso, y al constatar que existía una cantidad de defectos, vicios, errores, etcétera, nosotros llegamos a la conclusión de que ese concurso no podía seguir en las condiciones en que se había implementado, y por eso, como Federación de Abogados del Ecuador y como Colegio de Abogados de Pichincha y otros colegios de abogados del país, también solicitamos el asunto de la nulidad total del concurso. Esa fue la conclusión a la que llegamos, y pensamos que ese es hasta hoy el camino que debería haberse tomado para ese concurso. Con la nulidad parcial insanable que decretó el Consejo de la Judicatura, apremiado también por los reclamos de la opinión pública, apremiado por el cuestionamiento general que existía tanto en los medios de prensa como en las organizaciones sociales de alguna manera articuladas a este concurso, como en los gremios. Doctor, pero hay una situación que llama la atención. El Consejo de la Judicatura tiene paralizado el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Punto 1. Punto 2. El concurso de banco de elegibles, la evaluación de jueces, la evaluación a los notarios. El tiempo que les queda es corto. Estamos hablando de pocos meses, estamos hablando de 2 y 3 meses.
Usted, como experto, usted como conocedor de la materia de justicia, ¿considera que este consejo debe continuar con el proceso de selección de jueces y con todos estos concursos para justificar su trabajo a lo mejor? Porque en definitiva la afectada es la Corte Nacional de Justicia porque no hay jueces, no están completos. Evidentemente, yo creo que está muy claro que ya el Consejo de la Judicatura perdió la oportunidad de poder llevar adelante esos concursos. Mire usted, desde cuando declararon la nulidad parcial insanable, han transcurrido, si no me equivoco, ya casi 2 meses. Y hasta ahora no tenemos noticias de qué van a hacer con el concurso. Se rumora que incluso habrían recurrido a la embajada americana. La pregunta es, ¿qué les va a resolver la embajada americana? ¿Por qué tiene que intrometerse la embajada americana en la justicia ecuatoriana, doctor? Esto es grave. Evidentemente, ¿qué tenemos nosotros que pedirle a la embajada americana para el sistema de justicia? Pero hay rumores de eso. Entiendo que la embajada americana está con mucho interés en estos temas. Hay un grupo de juristas también que hace poco se entrevistaron con funcionarios de la embajada americana, no parte del Consejo de la Judicatura. Un grupo de abogados, de juristas, hicieron público ellos mismos el asunto. Realmente nosotros no entendemos. No entendemos, pero la embajada, que le quede claro a la embajada norteamericana, ellos en su casa, ellos, muchas gracias por los aportes que dan al país, pero ellos no tienen nada que ver en el tema de la justicia. ¿Es de verdad o no es así? Así Entonces, es. este consejo debe parar con todos los concursos, doctor Guzmán. ¿Qué le dice usted al país? Nosotros pensamos que precisamente la garantía para que podamos tener un sistema de justicia distinto es que nadie meta manos en él. Ningún sector político, ningún sector extraño a lo que debe ser el sistema de justicia. Si no queremos que meta mano el Ejecutivo, si no queremos que meta mano el Legislativo para condicionar ese concurso, menos podemos pensar que puedan meter la mano sectores extraños y ajenos al país. Eso sería gravísimo. Entonces, realmente no sabemos qué es lo que está pasando internamente en el Consejo de la Judicatura, pero nosotros seguimos insistiendo en que a esta altura ya la única opción es que ese concurso se declare definitivamente nulo y que sea ya este o un próximo Consejo de la Judicatura el que lleve adelante el concurso. Por legitimidad, por confianza, por transparencia, ¿debe declararse desierto el concurso, doctor? Debe declararse nulo. Nulo, porque evidentemente los vicios lo condujeron a eso. Pero doctor, hablando de esos vicios, en el informe borrador de Contraloría General del Estado, haciendo el estudio de auditoría de métricas web, que es sobre el tema de la prueba de confianza, no habría encontrado responsabilidades. Y sí se hicieron 2 sugerencias a la Dirección General del Consejo de la Judicatura. Entonces, es un pretexto que tuvo el Consejo de la Judicatura para solicitar a la Contraloría intervenga y parar el proceso de designación de jueces. ¿O es que hay algo más por detrás, doctor Guzmán? Esto como que es un poco raro, ¿no? Mire, nosotros no pensamos que el único problema sea el de métricas web. Uh-huh. Y por eso mismo es que planteamos la nulidad total del concurso, porque si ese fuera el único problema, el Consejo de la Judicatura tendría plena razón en decir, declaramos la nulidad insanable a partir de las pruebas de confianza. Pero es que el problema de este concurso no empezó solo con las pruebas de confianza. No olvidemos que, si no mal recuerdo a esta altura ya, de los casi 400 postulantes a la Corte Nacional de Justicia, en el camino se fueron eliminando una gran cantidad. Unos se eliminaron en la propia fase simplemente de análisis de la documentación que habían presentado, y fueron eliminados por cuestiones de forma, porque de pronto habían subido una declaración juramentada que no estaba totalmente legible en el sistema. Y bastó eso para que salgan eliminados. Entonces, muchos profesionales con gran capacidad pudieron haber sido eliminados en esta fase por cuestiones de forma.
Ese ya para nosotros fue un cuestionamiento importante. No recuerdo en este momento ya los datos exactos porque han pasado ya algún tiempo, pero esto ocurrió en ese momento. Luego vino la fase de calificación de méritos y en la calificación de méritos también fueron eliminados una cantidad importante y vino luego la famosa evaluación y ahí es que ocurrió también cosas graves. Es decir, usted recordará que en la recalificación pues hubo casos específicos de personas que postulaban y que resultaron recalificadas con 4 y 4.20. ¿Ya? Así es. ¿Cuánto valía cada pregunta? Valía un quinto de punto, ¿ya? Una quinta parte de punto. Es decir, que para que a mí me den 4 puntos adicionales en la recalificación o 4.20, como ocurrió en uno de los casos, significa que estaban equivocadas 20 preguntas en la calificación o 21 preguntas. Esto es grave. ¿Cómo puede usted entender que no se hayan calificado bien 20 o 21 preguntas a un postulante? Entonces, esto ya generaba dudas. O a ese postulante lo estaban realmente eliminando de manera consciente y por eso le calificaron mal, o resulta que a algún postulante que querían ayudarle, le recalificaron poniéndole una buena nota. Y eso mismo es lo que motivó el reclamo de varios de los postulantes, que se sentían efectivamente afectados, discriminados. ¿Cómo es posible que ocurra esto en el concurso? Y luego de eso es que vienen las famosas pruebas de confianza. Entonces estamos hablando de toda una fase en donde se fueron eliminando, porque a la prueba de confianza llegaron 105, ¿ya? Y con la prueba de confianza quedaron en 70, porque se eliminaron 35. ¿Ya? Entonces, pero ya en el camino se habían eliminado a más de 100 o 150 postulantes. Entonces estamos hablando de un concurso que no tenía toda la transparencia que debía tener. ¿Quién debía supuestamente vigilar la realización del concurso de parte de la ciudadanía? La famosa comisión del Consejo de Participación Ciudadana. Ya. Esta comisión no jugó ningún papel. Estalló todo el escándalo que estalló alrededor de este concurso y esa comisión nunca dijo hasta ahora una sola palabra. Es decir, ¿cómo puede usted entender que haya una comisión encargada de hacer el seguimiento, la veeduría del concurso, que ni siquiera haya dicho una palabra frente a todo esto? Doctor, le ofrezco, yo personalmente voy a ir a conversar con los miembros de esta Comisión Ciudadana para ver qué es lo que le responden a usted y al país, porque el país definitivamente necesita saber, pero también necesita saber el país con precisión cuáles son las irregularidades encontradas, demostradas fehacientemente para decir, sí, efectivamente hubo esta situación que llevó a la situación actual del concurso. Así es, y por eso nosotros hemos dicho, planteamos también paralelamente que no basta, o sea, que no era necesaria únicamente la auditoría a las pruebas de confianza. Y peor, condicionar que el concurso siga o no siga en función de cuál era el resultado. Acuérdense que el pronunciamiento del Consejo de Participación, de la Judicatura Inicial fue ese. Es decir, que ellos iban a esperar el pronunciamiento de Contraloría para ver qué hacían con el concurso. Como en ese lapso de un mes y un poco más que dijo que iba a tomarse la Contraloría para hacer el examen especial a las pruebas de confianza, el escándalo adquirió proporciones mucho más graves. Entonces el Consejo de la Judicatura ya no pudo esperar el pronunciamiento de Contraloría para declarar la nulidad parcial. Pero nosotros, como Colegio de Abogados de Pichincha y como Federación Nacional de Abogados del Ecuador, los abogados habíamos exigido que se haga más bien una auditoría total del concurso, no solo una auditoría de las pruebas de confianza. En la época del correísmo era evidente la interferencia del sistema en el sistema de justicia. Acuérdese que llegaron al extremo de enviar una comunicación. Alexis Mera envió una comunicación prohibiendo a los jueces que fallen, por ejemplo, en el caso de juicios contenciosos administrativos en contra del Estado, o incluso en otros casos. Era muy común, yo le puedo decir, por ejemplo, lo que nos pasó en el caso de los 10 de Luluncoto. Era común tener a los delegados del Consejo de la Judicatura sentados allí en la sala de audiencias, vigilando y observando qué es lo que están haciendo los jueces. Carajo, no tenía nada que hacer. Es decir, la independencia del sistema de justicia estaba totalmente pisoteada.
Ya, pero eso ocurrió desde Yalc, ocurrió desde luego con los otros gobiernos, con el de Moreno, con el de Lazo. Acuérdense, ¿por qué están enjuiciados varios de los miembros del Consejo de la Judicatura? Porque fueron ahí a hablar con el presidente de la Corte Provincial de Pichincha para decirle que, por pedido del Ejecutivo, se permitían ellos sugerir que en el caso de la famosa acción de protección presentada por la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, ellos pedían que se pronuncien de esta manera. Es interfiriendo en el sistema de justicia. Entonces, y eso ocurre también ahora. Pero ahora, por ejemplo, ¿qué intereses tiene el Ejecutivo en meter manos en la justicia? Si es que esto es el Ejecutivo verdad. Siempre ha tenido manos, interés en el sistema de justicia, por obvias razones, porque el Ejecutivo a ratos es sujeto de acciones constitucionales o de acciones administrativas, y evidentemente el Ejecutivo le interesa. Mire usted, ¿qué es lo que pasó en el Tribunal Contencioso Electoral? En el Tribunal Contencioso Electoral se produce de la noche a la mañana la destitución del presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Coincide el momento de su destitución ¿con qué? Con que la vicepresidenta de la República presenta una demanda, ¿no es cierto?, por violencia de género. No puede ser más nítido, no puede ser más clara la interferencia y el porqué de la interferencia. Es evidente que sobre el sistema de justicia hay muchos intereses y en realidad se requieren jueces probos, jueces que no le deban nada a nadie, ni le quieran deber. Jueces que no se dejen imponer. Y nosotros conocemos casos de jueces que han dicho, yo prefiero renunciar, pero me voy. Pero a mí no me van a dar haciendo las sentencias. Conocemos de fiscales que nos han dicho, sí, yo prefiero renunciar, pero a mí no me dicen cómo tengo que llevar adelante la investigación o cuál debe ser la conclusión de la investigación. Y esto ha ocurrido desde hace rato. Entonces, estamos hablando de que en el sistema de justicia, sobre el sistema de justicia, hay intereses de orden político, hay intereses de orden, diríamos, oficial, gubernamental, hay intereses de los grupos de delincuencia organizada. Pues eso es lo que hemos estado constatando a lo largo de este año. Cómo el sistema de justicia fue verdaderamente vilipendiado por los intereses de grupos de delincuencia organizada o por los intereses también de estructuras políticas o la fusión de los dos. El caso, por ejemplo, en donde está involucrado el ex asambleísta Muentes, es una mezcla, es una conjunción de la delincuencia y la política. ¿Qué pasa entonces con un Consejo de la Judicatura que se mantiene en estas difíciles circunstancias? El Consejo de la Judicatura debería seguir defendiendo lo que constitucionalmente le corresponde hacer y hacer eso. El Consejo de la Judicatura, además de, por ejemplo, llevar adelante la evaluación de los jueces, los concursos de jueces, etc., tiene tareas sumamente importantes que a los abogados en libre ejercicio nos preocupan, que es, por ejemplo, el de tener un sistema de justicia con la suficiente agilidad, con la suficiente oportunidad en el manejo de las causas. Y nosotros tenemos unos cuellos de botella impresionantes. Claro, el sistema de citaciones es un caos total. Esos cuellos de botella quiero hacer referencia, doctor, con el sistema procesal que se maneja dentro del Consejo de la Judicatura. ¿Es eficiente realmente el sistema procesal cuando, por ejemplo, ustedes los abogados esperan que se despachen las causas y no se las despacha? El sistema procesal debe auditar a los jueces, ¿no es cierto? El trabajo que realizan los jueces. Pero, por ejemplo, aquí se audita a nivel provincial los jueces de primer no bien. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en la Corte Nacional de Justicia? Los miembros del Consejo de la Judicatura no auditan el trabajo que hacen los jueces de la Corte Nacional de Justicia, porque usted como abogado no me va a dejar mentir que, por ejemplo, en la sala de lo civil tiene usted procesos que se manejaban con el CPC de hace muchos años que ni siquiera los tocan, y procesos del COGEP que los tocarán a los que dicen ellos cronológicamente se los trata, pero en la realidad, ¿qué es lo que sucede, doctor? Por ejemplo, ustedes se sienten atados de pies y manos porque, ¿qué le dicen a su cliente, por ejemplo? ¿Qué le dicen a su cliente? Es que no me despacha el juez, es que está en el concurso, está participando, así dicen en la corte, ¿no? Cuando se va y preguntan, no es que está participando en el concurso y como está participando en el concurso para jueces, no despacha. Esto no es justificación porque ellos ganan platita, ellos ganan un sueldo. No, hay una lentitud impresionante en el sistema de justicia. Eso es evidente. Y eso debe resolver la administración de la judicatura. Citaciones que deberían hacerse en un mes,
no se hacen ni en un año a veces, ¿ya? Hay causas, como usted dice, que todavía están pendientes de despacho y de resolución y que fueron iniciadas con el Código de Procedimiento Civil. Así es. ¿Ya? Estamos hablando de varios años. Entonces, este es un sistema de justicia que tiene muchos problemas. Hay una atención displicente hacia los abogados. Los abogados somos muy maltratados, los abogados en libre ejercicio, en las unidades judiciales. Todo esto se lo hemos dicho al Consejo de la Judicatura. Y nos dicen que sí, que ellos tienen conciencia de que efectivamente es así. Pero, ¿qué es lo que han hecho para resolver? Este es el tema. No han hecho nada. Este es el tema. Y entonces, cuando hablamos de este tema, siempre nos salen con el argumento de que el principal problema es el presupuesto. No tienen dinero. ¿Qué no tiene tienen que ver el recursos, presupuesto con ¿ya? el maltrato a los abogados? Pero entonces, yo no entiendo. Nosotros hemos dicho que la evaluación, por ejemplo, a los jueces de todos los niveles y al sistema notarial, a los notarios, es un asunto que está prorrogado por años, que no se ha hecho. Y esas son atribuciones y funciones del Consejo de la Judicatura. El objetivo que usted dice hace un momento, de que se determinen todo el conjunto de omisiones, irregularidades, vicios que pudo haberse producido en el concurso, ya hechas en una auditoría, y que entonces eso sí nos determine realmente lo que pasó. Es más, nosotros, una de las cosas, por ejemplo, que era evidente y que ellos mismos lo reconocieron, es que el reglamento no tenía todos los elementos que debía tener para que el concurso se lleve de la mejor manera. Eso, por ejemplo, ameritaba la nulidad total, porque usted no Eso puede cambiar ameritaba el la reglamento nulidad a la total, ameritaba la nulidad total, doctor Guzmán, pero ustedes hicieron el planteamiento formal de que se revea, se modifique el reglamento, pero el Consejo, los vocales actuales que representan al Consejo de la Judicatura se quedaron mudos, no dijeron absolutamente nada. Ese reglamento continúa en las mismas condiciones y así el concurso está parado. La Contraloría aún no se pronuncia de forma oficial con el informe definitivo, pero ustedes, ¿qué perciben de esto? ¿Qué pueden decir sobre lo que percibimos es que el concurso, por esa misma razón, es que ha perdido toda legitimidad, ha perdido ya toda validez. Ya ha pasado tanto tiempo, tanta sombra, tanto silencio, que evidentemente ya nadie confía en ese concurso. Los medios de comunicación que han hecho un seguimiento riguroso de eso tienen una opinión adversa a la realización del concurso. Los profesionales del derecho, a través de nuestros gremios en cada provincia y a nivel nacional, tenemos la misma apreciación. Hemos dicho categóricamente, la única salida, la única vía para poder hacer un concurso apropiado es que se declare la nulidad total de esto. Y en eso nos hemos mantenido. Declarando la nulidad total, doctor, ¿cómo se procede en cuanto a este tema del concurso de jueces? Mire, se declara la nulidad total, ¿qué es lo que tenía que hacerse? Inmediatamente modificar el reglamento, porque el reglamento no se puede modificar a medio camino. Con una nulidad parcial usted no puede cambiar el reglamento. Es como que hay un partido de fútbol pero ustedes y hicieron, luego del primer tiempo hicieron usted el quiere requerimiento de que se haga cambios. Pero usted dice que no se podía en el proceso. No, pues es que nosotros planteamos un conjunto de medidas. Planteamos, uno, que se declare la nulidad total. Declarada la nulidad total, es que puede hacerse la modificación del reglamento. Si no se declara la nulidad total y solo se declara la nulidad parcial, no se puede modificar el reglamento. Por eso mismo es que no tiene sentido que continúe el concurso con esa declaratoria de nulidad parcial, porque entonces tenemos que seguir con el mismo reglamento. Pues. Doctor, entonces, este concurso tiene que ser declarado nulo y los vocales del Consejo de la Judicatura dejar el concurso pendiente para que sean el nuevo Consejo de la Judicatura quien tome decisiones sobre el particular, o cómo queda la pelota en la cancha. No necesariamente. El Consejo de la Judicatura puede declarar nulo totalmente el concurso, puede reformar el reglamento y puede iniciar el concurso. ¿Ya? No importa si ellos se van sin terminar el concurso. No importa. No importa. A ver, al revés. Eso mismo mostraría que el concurso no está atado a X o Y funcionario o miembro del Consejo de la Judicatura. Que lo que tendría que ser, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la institucionalidad pasa por el hecho de que es el Consejo de la Judicatura el que hace el concurso.
No son los vocales de Juanito, Pepito y los que hacen el concurso, no. El concurso lo hace el Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, el concurso avanza, llega a este punto, resulta que el Consejo de la Judicatura a partir de este momento ya es reemplazado. Muy bien, continúa con el nuevo. Doctor, usted hacía referencia a intromisión al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Efectivamente, hace algunos días se dijo en nuestro medio de comunicación por un ex dirigente de la FENAGE que había intromisión en el Consejo de la Judicatura, es decir, el Ejecutivo manejando la Judicatura a través de la vocal Solanda Goyes. Esta situación, ¿en qué pone al organismo administrativo de la justicia en el país? Mire, nosotros hemos dicho categóricamente que necesitamos defender la independencia del sistema de justicia. Eso pasa por defender la independencia del propio Consejo de la Judicatura, de la función judicial, de los jueces. ¿Por qué? Porque es evidente que sobre la justicia existen intereses poderosos para condicionarla. Existen intereses del Ejecutivo que han sido abiertamente develados. Nosotros pensamos que el Consejo de la Judicatura actual, los miembros actuales, si logran al menos dejar encaminado un buen concurso, si logran al menos dejar aprobado un buen reglamento para la evaluación de los jueces, ya será bastante. No creo que alcancen a hacer más. Si logran hacer algo por agilizar el despacho judicial, bueno, habrán cumplido algún papel. Pero si no hacen nada de eso, realmente habrán pasado sin pena ni gloria por el Consejo de la Judicatura. Y con la esperanza del maltrato al abogado, como usted dice, el maltrato a los usuarios de justicia a pretexto de que no hay dinero, doctor Guzmán. Así es, por eso decimos nosotros, no creemos que esas sean las únicas razones para todo este caos que hemos vivido en el sistema de justicia, porque hemos visto que mientras esto estamos soportando los abogados en libre ejercicio, estamos soportando los usuarios, está soportando el país, lo que estaba por medio caminando es un gran montaje de un aparato de justicia corrupto, de un aparato del sistema de justicia que no respondía a las necesidades y a las expectativas de justicia que tiene la población, sino a otro tipo de intereses. Es hora de que esto se vaya saneando y el actual Consejo de la Judicatura tiene la obligación de dar, al menos cerca de expirar su periodo, una muestra de que quiere cambiar el rumbo de ese Consejo de la Judicatura. Quiere cambiar el rumbo del Consejo de la Judicatura, pero eso implica a que ellos sí tienen la capacidad en los actuales momentos, cuando están a puertas ya de irse, de terminar el tema del concurso del Banco de Elegibles. Como usted hacía referencia a la evaluación de los jueces, de los notarios, que ha pasado mucho tiempo, pero ellos están en capacidad, hay capacidad técnica del Consejo como para poder realizar todos estos concursos de forma simultánea, doctor, o que se quede el Consejo de la Judicatura con lo que usted dice, que declare la nulidad del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia y que sean los otros, pues ya con las herramientas dejadas, que continúen con los procesos, porque la legitimidad y la desconfianza está precisamente en quienes ahorita están en el Consejo de la Judicatura como vocales, que son circunstanciales, porque tienen un periodo. Estos son suplentes, doctor. Sí, mire, yo he señalado qué es lo que pienso que podrían hacer en el Consejo de la Judicatura. En cuanto al concurso nacional de jueces de la Corte Nacional, yo he dicho, declarar la nulidad total, reelaborar el reglamento e iniciar el concurso. Puede ser que no lo alcancen a terminar, creo que no lo alcanzarán, así como va, creo que ya no alcanzarán a terminarlo, pero el concurso puede iniciarse. No hay norma que diga, oigan, ustedes no pueden iniciar el concurso porque ya van a terminar su periodo. No hay norma que les pero que lo hagan bien. Al revés, yo creo que eso sería muy bueno, porque entonces podríamos pensar que ninguno de los miembros del Consejo de la Judicatura tiene interés individual específico en el concurso, sino interés institucional, porque si yo empiezo y el concurso va a terminar con este otro
consejo, entonces ya es un concurso que más o menos no va a estar condicionado solo a X o Y personas. Primera cosa. Segunda cosa, sobre el concurso de elegibles. Ese concurso yo pienso que ya no tiene posibilidades en este momento, porque adolece de los mismos defectos que estaba adoleciendo el concurso de jueces de la Corte Nacional. Entonces, ese concurso evidentemente ya no tiene perspectiva. Y sobre el tercer tema, que es el de resolver algunos problemas que le afectan al desarrollo del sistema judicial en el ámbito del despacho de causas, etcétera, algo podrían hacer, por lo menos, por ejemplo, en el ámbito de las citaciones, ¿no? Allí en una conversación última que tuvimos con el director de gestión procesal, como Federación de Abogados, en donde nuevamente concurrimos para decirles que existía este problema, él nos dijo que sí, que estaban buscando algunas soluciones, que uno de los problemas que había, tal vez el más grave, que nosotros pensamos que no necesariamente es el más grave, pero que el más grave que había es que no se pueden citar porque en el caso de Quito y Guayaquil, que es donde está el mayor número de falta de citaciones, porque Quito es una ciudad que ha crecido verticalmente y que como ha crecido verticalmente hay muchos condominios y que el problema es que cuando van a citarles no les dejan entrar los guardias y que por eso es que no pueden citar. Ya, eso es en el caso de Quito de manera principal. En el caso de Guayaquil no existe ese problema. Guayaquil es una ciudad extendida. Ya. De hecho, uno de los problemas serios es que no hay citadores. ¿Ya? El número de citadores es escaso. Nosotros hemos hablado con los citadores. ¿Y qué nos dicen los citadores? Que no tienen, por un lado, un número suficiente y segundo, que no tienen los medios para hacer las citaciones. Ellos dicen, ¿cómo puedo yo citar, por ejemplo, en un día a 4 personas, si es que eso es lo que me toca, si yo tengo que desplazarme con mis recursos en bus a hacer eso? Evidentemente, primero, yo no tengo los recursos porque mi salario se va en pasajes para ir a citar. Y segundo, evidentemente no me alcanza el tiempo para hacer las citaciones. Entonces, mire, este es un problema concreto que tiene que ver con la necesidad de invertir para las citaciones, de entregar los recursos. Y eso no se ha hecho y no se hace. Entonces, este Consejo de la Judicatura tenía que resolver este tipo de problemas, que no son problemas nuevos, que no son problemas de ayer. Ahí estamos viviendo lo mismo que en el sistema eléctrico del país. Ya se sabía cuáles eran los problemas y lo que debían es tomarse medidas que no se han tomado. Doctor Guzmán, el actual presidente del Consejo de la Judicatura, así como varios de los vocales, pues ellos han tenido que afrontar esta situación grave de todos los problemas del proceso de designación de los jueces. Con esto concluyó, doctor. Pero el expresidente Álvaro Román, él fue el que inició el proceso, pues, doctor. El doctor Álvaro Román inició el proceso con el equipo técnico y todo eso. Y a él no le han dicho nada. Mire, en los hechos, nosotros lo que hemos pedido es que se haga la auditoría total al concurso. Eso pedimos. Ahí seguramente iban a salir las responsabilidades de cada uno, de los anteriores y de los actuales miembros del Consejo de la Judicatura. Por tanto, nosotros lo que tenemos es que exigir medidas, demandar que se hagan las cosas que corresponden hacer en cada momento. Nosotros no hemos atacado de manera particular a uno u otro miembro del Consejo de la Judicatura. Lo hicimos con los anteriores miembros, con los que no eran suplentes. Y a ellos, usted recordará, les pedimos públicamente la renuncia. Hicimos un plantón allí para pedirle la renuncia, por ejemplo, a Wilman Terán y a los demás miembros de la época del Consejo de la Judicatura. Y luego, cuando no hubo la sensibilidad, presentamos incluso la acción de protección cuando querían llevar adelante el concurso amañado, que fue echado abajo gracias a la gestión nuestra como Colegio de Abogados de Pichincha y en base al pronunciamiento de la jueza. Y luego, pues obviamente pedimos la destitución de sus miembros del Consejo. Cuando estaban en el juicio político en la Asamblea, nosotros pedimos que la Asamblea los destituya. Nada de eso ocurrió. ¿Por qué? Porque había un maridaje, un contubernio, como decimos, entre el propio Consejo de la Judicatura y sectores políticos a los que no les interesaba que eso ocurra. Agradecemos al doctor Ciro Guzmán. En su oficina, aquí en Quito, Ecuador, hemos conversado respecto a la situación del Consejo de la Judicatura en lo que tiene que ver al manejo administrativo
insertado el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, evaluación a jueces provinciales, a notarios y banco de elegibles, concurso de banco de elegibles. Gracias, doctor Guzmán, por habernos recibido. Alianza Estratégica Informativa que la componen SR Radio, CLS Noticias, Radio Planeta 106.1 y Diario La Hora en Loja. Agradecemos por su atención. Volvemos con más noticias en instantes.